a diputado por en la Colón, ciudad de Colón. en la ciudad de Colón, porque tú eres colonense. Así es. Bueno, buenos días. Yo nací en la ciudad de Colón, me crié allí toda mi vida, hasta parte de mi vida adulta. Así que he estado vinculado a Colón siempre. Mi residencia está allá, así que también corro en el circuito 31 y gracias por la oportunidad de poderme dirigir pues a la población a través de los medios que utilizamos ahora, la radio, la web. Qué bueno. Y también contando un poco la experiencia profesional de Saúl, ¿cómo llegas a ser dirigente sindical por un lado? Y después tengo entendido que también tomaste tiempo para estudiar Derecho. Bueno, mi vinculación al movimiento popular es desde joven. Cuando yo estuve en secundaria, segundo ciclo como se le conocía antes. ¿En qué colegio estudiaste? En el Instituto Profesional y Técnico de Colón. Allí, cuando estaba en quinto año, fui electo secretario general de la Asociación de Estudiantes. Y desde ese momento, digamos, más conscientemente empieza todo el proceso de vinculación a nuestro pueblo. Luego entonces, cuando empezamos a elaborar en una maquiladora en Colón, se llamaba Green Bay, allí la injusticia nos llevó a tratar de organizar un sindicato. Allí nos despidieron a un grupo de trabajadores que estábamos laborando. Luego entré en la industria de la construcción. Como yo había estudiado en el Instituto Técnico y salí graduado como técnico de mecánica de precisión, en esos años el pensum también incluía soldadura de arco y autógena. Entonces entré como soldador a la industria de la construcción y ahí me vinculé. Ya cuando llegué a un proyecto que iba a hacerse en zona libre, una bodega Cofrisa, ahí entré como ayudante a espera de que llegara la etapa de soldadura. Mis compañeros me eligieron en ese momento dirigente sindical de base y después ya entramos en conflicto con la empresa y un problema para que nos clasificara en lo que nos correspondía, porque a pesar que el derecho existe, generalmente se reprime a la gente cuando trata de organizarse en sindicato. Así que mi vínculo al Suntra fue a partir del año 1990 como dirigente de base y ya después, quizás en el año 92, por primera vez entré en la junta directiva como suplente de la Secretaría de Defensa, y luego fui secretario de Defensa, después fui secretario de Organización y hoy soy el actual secretario general del Suntra en licencia. Del Suntra. Sí. Ya, perfectamente. Y la decisión de postularte como presidente, ¿cómo vino? Evidentemente que sé que fue por una primaria, etcétera, con Richard Morales como candidato también como precandidato para esta postulación, pero evidentemente los votantes te eligieron a ti. Bueno, lo primero no fue una decisión personal. Generalmente todo lo que hemos hecho en la vida lo hemos hecho tomando decisiones colectivas. En el periodo antes que se abriera el tema de la primaria dentro del FAT, empezamos una consulta, logramos consultar quizás 15.000 personas, unas 9.000 consultas escritas y otras en reuniones que se hicieron de distintos sectores sociales vinculados a FRENADESO, al Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, y otras fuerzas aliadas fuera de FRENADESO. Habían 5 nombres en ese momento: el de Maribel Gordón, el del doctor Sebamano, Fernando, el de Richard Morales, el de Genaro López y el mío. Cuando recogimos esa información, mayoritariamente los que opinaron plantearon que creían que yo debiera ser el candidato. Eso llevó a una discusión entonces a lo interno de la estructura de Suntra y a lo interno de las otras organizaciones, y así es como se decide colectivamente que yo sea el candidato dentro de la primaria. Y en la primaria se presentaron también 5 candidatos. 5, sí. La compañera Galia Morales, el compañero Richard Morales, un profesor Torraza y un compañero que era
es obrero, es ingeniero, que trabaja en Panamá éramos 5, y en la primaria pues mayoritariamente la gente votó porque yo fuera el candidato, así es como yo llego a ser candidato del Frente Amplio por la Democracia. Ya, no sé si tiene Sería alguna bueno pregunta. también aprovechar que tenemos al candidato y bueno, abusando de la voz que ya vemos que va sintiendo el peso de la campaña, la voz Así en es. el día de hoy, nos conversara sobre precisamente el partido Frente Amplio por la Democracia. ¿Cómo surge esto? A Genaro se le conoce en esto, en la lucha sindical, en las luchas obreras específicamente en el tema de la construcción, pero también apoyando a otros sectores cuando están en su momento de lucha. ¿Cómo llegamos al punto de ya constituir un partido político para participación electoral? A Genaro se le conoce y a mí también, como luchadores sociales, dirigentes obreros. Bueno, en realidad, en el año 2007 hicimos un congreso constitutivo de Frenadeso. La política de los sectores populares, por lo menos los más influyentes de los últimos años, ha sido enfrentar, ¿no?, todos los gobiernos y sus políticas económicas neoliberales que agravan la situación social del pueblo. Cuando se dieron las elecciones y ganó Martinelli, estábamos en un congreso justamente cercano y empezamos a valorar el tema de qué está ocurriendo. Entonces, el primer congreso llega a la decisión de proponerle al país, de Frenadeso, una constituyente originaria autoconvocada para barrer la podredumbre. Estoy hablando del año 2007, han transcurrido 12 años, y la necesidad de organizar al pueblo, porque el pueblo panameño, uno de sus graves problemas es que no está organizado. Y obviamente al no estar organizado, eso lo limita a poder elaborar, pensar colectivamente, sugerir y luchar por ideas. Así que, pasado ese primer congreso, se dan las elecciones donde gana Martinelli, vemos el tema, hacemos un congreso extraordinario, empezamos a valorar por más de un año si el movimiento popular estaba en condición de poder crear una herramienta político-electoral para enfrentar en ese terreno también la lucha. Y llegamos a la conclusión que sí, que se debiera participar, y así es como el Frente Amplio por la Democracia se logra en el periodo pasado recoger más de 80.000 firmas, inscribimos el partido, hubo un problema allí de tiempo, fundamentalmente inexperiencia, en el que faltando quizás mes y medio, casi 2 meses, estábamos en el tema del Congreso Constitutivo, de la primaria presidencial, de escoger el resto de los candidatos. Todo eso demandaba un espacio de tiempo y entramos a la carrera tarde y el partido desapareció en aquel momento, ¿no? Luego empezamos un periodo de reflexión nuevamente, si tenía validez o no la elaboración del elemento táctico dentro de la estrategia, y llegamos a la conclusión que sí, se abrió un proceso nuevamente a las bases, a qué opinaban con relación al tema, y se llegó a la conclusión que había que volver a inscribir el FAT, y así se vuelve a inscribir el FAT en este periodo con poco más de 75.000 firmas. Entonces, es decir, estamos desarrollando dentro de una estrategia un elemento táctico que nos permite poder presentarnos como partido político electoral, reivindicando precisamente lo que la población viene anhelando hace algún tiempo y que nadie le da respuesta: vida digna, que es lo que decimos nosotros en función de la educación, la salud, el agua potable, el trabajo, los salarios, las condiciones de vida que cada vez van retrocediendo, los derechos de la población y el asentamiento del país. Están fundamentados los planteamientos político-electorales del FAT. Saúl, para los partidos populares, y que se conoce como los partidos de izquierda, le cuesta realmente, en algunos países y sobre todo en nuestro país, le cuesta posicionarse como tal. Ustedes tuvieron una experiencia que, como bien lo has dicho, el partido desapareció, pero no así las intenciones. Y también dentro de la historia de otros partidos políticos a nivel latinoamericano, se da también la misma situación. Y yo he traído aquí algunas reflexiones de un expresidente y un hombre muy querido dentro de la izquierda, que es precisamente
José Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay. Y él dice que realmente la crisis de la política solo acentúa el individualismo. Y lo digo pensando en que el partido que representas es Frente Amplio por la Democracia. ¿Qué tanto es amplio el Frente Amplio? Bueno, primero, yo por lo general cuando analizo el contexto de nuestra América, que es la que ha aportado fundamentalmente después de toda esta crisis neoliberal en los últimos 15 años, todos los movimientos sociales, el nivel de organización que se ha dado, el ascenso al poder del gobierno por varias de estas corrientes, yo no la etiqueto de izquierdas todas, ahí hay de todo, por un lado. Por ejemplo, los peronistas nunca han dejado de ser peronistas, ni nunca han estado matriculados en la izquierda. Son justicialistas. Así que eso por mencionar un ejemplo. Sí. Entonces, yo lo que creo es que el ascenso que se dio en nuestra América en este periodo, que es un ascenso antineoliberal, eso es lo que permitió la acumulación, el descontento de las fuerzas sociales que de alguna manera lograron convertir su descontento social en acción política electoral. En el caso panameño yo no me atrevería a decir que el Frente Amplio por la Democracia es un partido de izquierda. Si usted lee su plataforma, si usted lee sus estatutos, si usted lee su declaración de principio, por ningún lado se declara como tal. Es un Frente Amplio porque nosotros lo que entendemos es que la realidad panameña a duras penas da como para tener esta expresión política, por un lado. Por otro lado, el programa que se presenta es un programa fundamentalmente humanista y también está concatenado con el periodo actual que se vive. Claro, frente a la, sin duda, vorágine que hay en este país de la derecha y sus partidos políticos tradicionales, el Frente Amplio es una expresión distinta, pero ahí confluyen toda clase de pensamientos. Bueno. Hay gente progresista, hay gente de izquierda, hay de centro, hay quienes no saben qué es una ideología, como suele ocurrir. Claro. Pero su composición es de sectores sociales, de campesinos, indígenas, obreros, profesionales, es decir, bueno, pequeños productores. La composición tiene que ver más con la realidad social que con la realidad ideológica del país. Y antes que nos conteste, por favor, déjame presentar a nuestra compañera que acaba de llegar. Ella es Julia Aide, también es voluntaria de Radio María. Y qué bueno que esté con nosotros porque es la voz de la mujer en este programa. No solamente de la mujer, quiero hacer la salvedad de que el señor Saúl y yo hemos compartido algunos escenarios en el Ministerio de Trabajo en materia de los arbitrajes que se han llevado y sobre todo en las negociaciones de salario mínimo. Bienvenido. Y yo quiero entrar al programa con una pregunta porque estamos también vía WhatsApp contestando y conociendo el interés que tiene la sociedad. ¿Quién es Saúl Méndez? Yo ya lo dijimos. Ya viene, pero la señora está diciendo allí que quiere conocer un poco más del grado académico. Dice. No, por ahí empezamos. Ah, claro, pero si podemos profundizar un poquito más en eso. Porque la gente piensa que nada más el señor Saúl Méndez dice que está en el sindicato, que profesionalmente no cuenta con los estudios y yo quiero... pero también quiero unir a esta pregunta que es válida, desde luego, para nuestros oyentes, es ¿qué te motivó a ser candidato? Ya dijiste que fue producto de un consenso a lo interno del movimiento sindical, en fin, pero es una responsabilidad grande y con una plataforma política distinta, con una plataforma de izquierda, en donde realmente en nuestro país no miran bien a la izquierda. Yo insisto que la plataforma simplemente tiene dos elementos, los cuales yo no llamaría izquierda, porque obviamente no se llega a ese estadio. Yo prefiero ser más objetivo en el planteamiento, en función de dos cosas que son lo que marca la realidad actual del país. Primero, a desentar las estructuras del Estado producto de la corrupción, ¿no?
Y por otro lado, el tema de las demandas insatisfechas de la población, me refiero a educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, es decir, recreación y demás. Si hablamos de estos elementos fundamentales que son para el desarrollo de la vida, estamos hablando de derechos que incluso la humanidad ha conquistado ya hace más de 70 años. Si los buscas, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si lo ves en los enunciados de la Constitución, en fin, en convenios internacionales, el problema es que no se han materializado. Entonces, este planteamiento que estamos haciendo nosotros no llega al estadio el que se plantea, y por eso es importante decirlo también, porque pienso que se hace con la intención de estigmatizar frente a una sociedad como la nuestra, que no diferencia de conceptos, que no está educada políticamente, que hace falta debates de ideas. Si tú preguntas qué es socialdemocracia, socialcristianismo, si hablas de socialismo o de capitalismo, tú, qué sé yo, del 100% de la población, quizás con el 1%, quizás con el 1% pueda debatir estos conceptos. Es cierto. Entonces yo creo que, dicho eso, el plan que estamos presentando es un plan que recoge el sentimiento humano y que a partir de allí entonces se puede hacer justicia social. Creo que eso es lo único que cabe en estos momentos en el país. Ya después la evolución, como toda la vida, se va dando conforme a las posibilidades que la sociedad va desarrollándose. Así que eso es importante decirlo. Ahora, Saúl Méndez es un colonense, nacido y criado, y vive en Colón, hijo de Luzmila Rodríguez y de Eustaquio Méndez, un joven humilde, salido de las calles, de las entrañas, de lo que es el Colón profundo. Y fíjate que yo discrepo de eso de que si tienes o no estudio. Aquí no se puede discriminar a la gente si estudia o no. Sí, claro. Es decir, yo creo que lo que cabe aquí es el debate social, y para ese debate y esa conquista no se necesitan doctorados. O la sensibilidad humana como tal. Se necesita, claro, sentido común. Con la sociedad. Así es, y además saber ubicarse en el momento histórico que se vive y en qué se quiere hacer. Saúl. Entonces yo pienso que eso es importante. Ahora sí tengo estudios académicos, creo que el país lo sabe, pero eso no es lo que va a hacer la diferencia. Yo creo que lo que hace la diferencia es el planteamiento sustancial de fondo que propugna por hacer justicia al que no se le ha hecho justicia, al pueblo panameño. A nosotros nos preocupa el tema de la familia también. Hemos observado tu plan de gobierno que está en las redes, que son propuestas que también te preocupa como candidato. Si pudiéramos decirle a los radioescuchas planes específicos en torno al tema de la familia, ¿cuál sería? Bueno, el problema es que la vida no se puede ver segregada, y ese es parte de los problemas que tenemos en el país cuando debatimos. Nosotros hemos hecho una propuesta de carácter integral que atiende al ser humano no solo en el rincón de la familia, sino de la sociedad, porque a veces quieren arrinconarnos que el mundo nuestro solo es nuestra familia. Si los demás seres humanos mueren de hambre, no importa. Si alguien no tiene techo, no importa. Si se pasa hambre, no importa. Entonces, las políticas públicas están diseñadas para los ciudadanos, y con los ciudadanos todo lo que con él concita la sociedad: la familia, la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, el Estado-Nación, el desarrollo económico, el desarrollo nacional, el desarrollo social. En ese sentido, nuestros planteamientos con relación al tema es que al hacer el diagnóstico vemos que nuestras sociedades hoy, en el concepto de familia, está fracturado. Hay una gran cantidad de familias que, como sabemos, están separadas, familias disfuncionales y demás. Claro. Saúl, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos una llamada. Vamos a darle la voz a nuestros oyentes. Adelante. Sí, gracias. Mire, le hablamos de la provincia de Coclé. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, el señor José Menéndez le habla. ¿Cómo no? Estamos escuchando y queremos dejar de escuchar nuestra voz, pues, acá desde el campo. Cuéntenos. Queremos, bueno, son como aportes, ¿no? Claro, ¿cómo no?
exhortamos a la sociedad civil que que sus dirigentes no participen en el futuro, pues, de lograr puestos de elección popular, sino que sean vigilantes de los derechos del pueblo, que a quien elegimos los gobernantes, pero no tenemos un control real y efectivo para exigirles a ellos el cumplimiento de sus deberes cuando nosotros los elegimos para esos puestos, ¿verdad? Tan así lo vemos en la asamblea, que no van a las sesiones y entonces nos mandan suplentes y van cuando quieren. Eso es público, ¿no? Por otro lado, también le pedimos que sea el pueblo, mediante la sociedad civil, que conforme un plan de gobierno, en que él plantee sus aspiraciones. Claro, la sociedad civil bien conformada le dé forma que el pueblo plantee sus aspiraciones, no al revés, porque ellos son empleados nuestros los que aspiran a esto, y entonces es el patrón, en este caso, si le llamamos así, que debe exigir y presentarle cuál es el trabajo que quiere que realice. Por otro lado, la sociedad civil, le recomendamos, debe algunos estarnos escuchando, que proponga un plan establezca un plan de gobierno, ¿verdad?, donde se establezca, hablamos para el futuro, todo esto que le digo para el futuro, ya estamos en la ruta, ¿no?, final. La sociedad civil establezca una escuela, mediante una ley, que luche para que se le dé digamos, poder, donde se establezca la escuela de formación de los políticos, ¿verdad?, que aspiran a gobernar nuestro país, y ellos tengan que pasar ahí según esa ley primero para poder aspirar a esos puestos de elección. ¿Por qué? Porque después que yo tenga alguien que me apadrine y me pague todas mis cuentas de costo de política de las elecciones, yo nunca he puesto ni siquiera una cantarilla, ni he tapado un hueco en mi comunidad, pero como tengo quien me ayude, yo subo a ese puesto, y aspiramos a que el que aspira pueda empezar diciendo: yo siquiera hice a reparar un hueco que estaba haciendo los niños caer cuando iban a la escuela, yo lo reparé, y que se investiga, casi fue verdad que yo reparé eso. ¿Cómo no? Pero de pronto no, porque así como estamos, yo estoy pensando en el futuro. ¿Cómo no, señor? Y también estamos pensando en lo que ha pasado anteriormente. Entonces, le dejo esa, como decía un campesino, le dejo ese motetado de ideas para ver qué bueno le pueden sacar ahí, no ahora, sino para el futuro. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Muy buen aporte, desde luego. Él está pensando, nuestro amigo allá en Coclé, está pensando que la necesidad de que los diputados, los que hacen las leyes, participen más y que consulten a las comunidades. Señor Héctor, tenemos 2 preguntas vía WhatsApp de los oyentes o radioescuchas. Claro. Primera pregunta. ¿Podría hacer un comentario? Sí, cómo no. Ajá. Miren, yo creo que el diagnóstico el pueblo lo tiene claro. El pueblo está cansado de lo que ocurre. Lo lamentable es que sale y vota siempre por los mismos. Esta historia, por lo menos en el corte histórico que estamos hablando, estos 30 años después de la invasión, es exactamente lo mismo. La gente lo tiene muy claro, dice: esto no funciona, no sirve, y otras expresiones. El punto es que para que esto cambie, por eso que hemos propuesto la constituyente donde el pueblo pueda elegir 60 personas, no de los partidos políticos, sino de los sectores sociales, de todos. Pero cosas sencillas como poder elegir y revocar el mandato. Si usted elige una persona y esa persona, usted le puede revocar el mandato por corrupto, por mentiroso, por incapaz, esa persona no va a pasar lo que dice el oyente que está ocurriendo hoy. Si usted elimina el fuero electoral y lo pone así explícitamente, queda eliminado el fuero electoral. Los delincuentes que se hacen llamar políticos no se van a poder esconder detrás del fuero electoral. Que es cierto. Entonces, el problema es que no podemos seguir con esta falsa democracia representativa, que lo único que representa son los intereses de quienes financian campaña y no los intereses sociales de la población. Entonces, esto es importante decirlo porque hay que cambiar
Usted tiene que buscar la raíz del problema para poder transformar lo que tenemos mal hoy. Bueno, tenemos dos preguntas. Las relaciones entre lo que sería el FAT con el sector empresarial, porque aquí la radio escucha nos habla de los conflictos que se han venido dando entre el sector empresarial y lo que ustedes representan. ¿Cómo manejaría Saúl Méndez si llegara a ser presidente de la República? Segunda pregunta. Muchos, aquí tenemos 6 radioescuchas que han opinado. ¿Qué opina Saúl Méndez del modelo económico político de Venezuela y la injerencia que pudiese tener ese modelo económico en caso de que usted resulte ganador? Fíjese, yo creo que no. La verdad es que es muy complejo. Un partido político no tiene nada que ver con las funciones de un sindicato. Entonces, si un sindicato, como se sabe en el mundo, es para reivindicar las condiciones de vida y de trabajo de sus asociados, que es la razón sine qua non de que exista, entonces es una relación obrero-patronal. Desde el Estado que estamos proponiendo nosotros, desde el punto de vista económico, desarrollar 2 sectores que son fundamentales para la generación de empleo: el sector primario y secundario de la economía, el agro y la industria. Estos sectores productivos deben proveerle al pueblo lo que no tiene hoy: empleos, pero nosotros pensamos que los empleos tienen que ser empleos decentes, como establece la Organización Internacional del Trabajo. Primero, debe ser de 12 meses al año. Dentro de esos 12 meses, un mes de vacaciones, que la gente pague seguro, que le paguen prestaciones, etcétera. Y también debe hacerse justicia. Estamos en el 6º país del planeta Tierra donde hay peor distribución de riqueza. Por eso estamos proponiendo un aumento de salario para todos los trabajadores, incluyendo a los pensionados y jubilados, para tratar de aliviar la situación que vive la población. Otra medida que hemos planteado, aunada a esta, es bajar los precios de los alimentos y los medicamentos y congelarlos, para que la población pueda adquirir mayor peso el salario y poder adquirir las cosas que hoy no les son dadas. Esa sería nuestra política en materia de trabajo. Como es obvio, el gobierno tiene un Ministerio de Trabajo, habrá un ministro que es el que tendrá que ver con los conflictos cuando se presenten entre la patronal y los sindicatos, cuando se negocia convenios colectivos, etcétera. Eso tendrá que ser atendido por el ministro del ramo. Por el ministro del ramo. Y eso la no otra tiene pregunta, que ver directamente con el presidente de la República, sino antes que contestes la pregunta del tema de Venezuela, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Gracias. Hola. Por la llamada. Bueno, primero que nada, felicitar a Radio María por llevar a candidatos distintos. Queremos escuchar distintas propuestas, ¿no? Así Sabemos es. que quizá mucha gente a veces no simpatice con el partido, pero hay que aceptar algo. El señor Saúl hoy en día representa realmente a una clase olvidada, como es la clase popular en este sector y la clase obrera. Y creo que en cada casa, de cada panameño, en cada familia siempre ha existido un obrero. Y creo que eso es importante resaltar también, que en una época democrática, aunque muchos no estemos de acuerdo, exista pues esa participación de las clases menos favorecidas. Y créame que yo, como panameño y ciudadano, le daré el voto al compañero Saúl Méndez, indistintamente de lo que la sociedad panameña quiera opinar o a veces sacar de otros países, como están hablando del tema de Venezuela. Panamá tiene sus propios problemas, no podemos estar centrándonos en la política venezolana. Así que, compañero Saúl, que cuente con mi apoyo y arriba la clase obrera y la clase trabajadora de este país. Muchas gracias. bueno, este oyente fue a decirte que está con el voto de él, Claro. pero independientemente de que comparta o no comparta, No. justamente con el Y FAT. ese es el objetivo de este programa de Radio María, conocer, ¿verdad?, el plan de gobierno de todos los candidatos sin que exista preferencia o no, sino que la colectividad se vaya conformando o creando sus propias bases para tomar el 5 de mayo una No, decisión y consciente. la misión de este programa, la misión del programa de la política al bien común, que se trata de que todos que somos parte de este país opinemos
y los candidatos opinen, los candidatos a representante, a alcalde, a diputado, y ahora en el caso, él es el segundo candidato a presidente que viene del programa. El primero fue candidato a Meglio, después ahora a Saúl, y de eso se trata, que vengan, porque Claro. Radio María es una voz que está al servicio del país y sobre todo al servicio de aquellos que en su momento están necesitados de aprender, de escuchar y este es un programa totalmente didáctico, hablar y presentar las cosas de una manera muy llana, muy Así es. sencilla. Señor Saúl, dejamos antes de la llamada el tema pendiente con los que opinan algunas personas, no todas, de el grado o relación que pueda haber con el tema venezolano, si van a efectuar aquí los mismos planes o políticas de gobierno, los mismos conceptos que tiene el presidente Maduro en Venezuela. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que tienen, puede ser, esas ideas conformadas en base a su experiencia? ¿O qué le diría usted en torno a eso? Primero al oyente que llamó, el FAT es representante no solo de trabajadores, sino de campesinos, indígenas, de estudiantes, mujeres, es decir, es un frente amplio. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque es un mosaico de los sectores sociales del país. Además, cuando se va a hacer gobierno, se hace gobierno para el país y no para un sector en particular. Y lo que hemos dicho es que hay que hacerle justicia social al pueblo panameño en todos sus sectores. Con relación a la pregunta que usted hace, en realidad lo primero que yo le diría a la población es no se dejen manipular la mente. Los venezolanos tienen sus propios problemas, como lo tienen los haitianos en este momento y nadie habla de eso, o los problemas que hay en África, o los problemas que hay, por ejemplo, de migración a Europa, de Siria, producto de la guerra, en fin, como los problemas que tienen todos los países. La realidad es que precisamente los estados soberanos, la autodeterminación de los pueblos marca claramente que cada país tiene que implementar sus propias políticas y sus propios temas. Lo que nosotros estamos diciendo con relación a Panamá, del hambre, de la exclusión, de la falta de salud, educación, vivienda y trabajo, solo puede aplicarse en Panamá. Claro. Sin embargo, lo que sí yo debo decirle a la población es que aquí se han venido de afuera a imponer políticas públicas en contra del pueblo panameño. Aquí han venido el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las IFI, y han dicho, por ejemplo, en su último informe, las IFI, que la edad de jubilación debe aumentarse a 65 años, y no hay esa fobia que toman entonces para tratar de etiquetarnos si alguien puede manipularnos o no. Nosotros hemos mostrado claramente que tenemos una agenda nacional, que es a donde podemos hacer las cosas. Ni los panameños pueden ir a otro país a resolver los problemas que tenga ese país, ni los extranjeros pueden venir aquí a resolver los problemas. Tenemos una llamada. De los panameños, ¿no? Tenemos Buenos una días. llamada, es Dejemos importante confundir. que llamen. Adelante. Se cayó, un parece. poco la Se llamada. cayó la llamada. Entonces no nos podemos dejar confundir debatiendo de lo que nosotros no podemos resolver, mientras que nuestra grave crisis que tenemos, entonces no le dedicamos el tiempo que corresponde a debatirla. Hay una serie de medidas que se toman en países vecinos, que muchas veces también en otros países toman como ejemplo. ¿Hay algo de otra nación latinoamericana en la experiencia de Saúl que pudiera decir esto aplicado según la realidad panameña se puede traer al país? Generalmente no vamos a inventar la rueda, porque ya la inventaron, ¿verdad? Entonces hay experiencias latinoamericanas que son buenas. Por ejemplo, los niveles que existen en materia... Tenemos llamada. Perdón, Saúl. Adelante. Adelante con la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Sí, me gustaría que se retomara la pregunta del tema familia. Ahora que habla de las políticas que se imponen desde afuera, el matrimonio, entre comillas, igualitario, entre personas del mismo sexo, es política neoliberal. Porque la idea es acabar con los pobres para la distribución de la riqueza desigual. Esa es la idea que tienen, que se acaba con la pobreza acabando con los pobres. Entonces, en el fondo es una política de control de la natalidad.
Sí me interesa mucho la respuesta del candidato en su posición en cuanto a ese tipo de medidas que vienen de afuera. Contra la familia. Muchas gracias. Bueno. Termino de responder la que tú dijiste y entro en Sí, esta, vamos a entrar rápido también. Sí, porque Claro. Saúl, no queda una ni otra Ya nos queda poco tiempo, ¿no?, para Okay, el programa. Termino con la pregunta que Claro. hacía el compañero. Hay una serie de medidas que pueden ser medibles claramente de distintos países. Por ejemplo, el tema de la educación o de la salud, los modelos que se implementan en Cuba, nadie tiene duda de que se ha alcanzado niveles importantes. Temas concernientes, por ejemplo, al desarrollo que empezó a tener Brasil desde el punto de vista económico, después la crisis los hundió, la crisis económica mundial. El tema de Costa Rica, por ejemplo, pues se declaró su estado como para no explotación de minería metálica. Elementos como estos, ¿no? El caso de promoción del deporte de alta competitividad que se dan en varios países. Pero hay una que a mí más me llama la atención. En los países nórdicos de Europa se están cerrando las cárceles. Yo cada vez que leo esa noticia me fascina. ¿Sabes por qué? Porque mi racionalidad me dice que para cerrar las cárceles significa que la población ha adquirido en sociedad un desarrollo humano tremendo, es decir, debe tener educación, salud, vivienda. Esa es la gran diferencia. La gente puede dedicarse a las artes, a la cultura, y yo aspiro a algo así como para Panamá, que podamos pensar en cómo resolver los problemas de la población para que no estemos discutiendo aquí si vamos a subir las penas, si hay que hacer más cárceles, sino cómo le damos vida digna a la población para evitar este problema de la criminalidad. Entonces, yo creo que si hay ejemplos en el mundo donde se han desarrollado distintas modalidades que pueden ayudar, pero lo que se haga en Panamá tiene que ser a lo panameño. Usted no puede hacer como hacen las instituciones financieras internacionales, y voy a la pregunta del oyente, que te imponen las medidas. Ellos sí te las imponen. Hay que aumentar la edad de jubilación, hay que reformar el Código de Trabajo para hacer las leyes flexibles, hay que poner a la población a pagar más tributo que los empresarios, en fin, todas esas políticas perversas que se aplican, impuestas, aquí nadie hace fobia de eso, ni veo a los medios atacar eso de esa manera, y son imposiciones extranjeras, ¿eh? Entonces yo creo que sí debemos tenerlos claros. Con relación a la familia, cuando toqué las públicas y los seres humanos, decía que nosotros en nuestra política pública lo que manifestamos claramente es poner los intereses de los seres humanos por encima de los intereses de unos cuantos en el país. Eso implica, sin duda, educación. Hemos propuesto que la educación sea pública, gratuita, desde el jardín de infancia a los niveles superiores. Eso tiene una razón de ser. Primero, la ciencia ya demostró que el niño de 0 a 5 años es cuando más desarrolla el cerebro. Entonces debemos tener centros de capacitación, de estimulación para que poder aprovechar el desarrollo humano en ese sentido. Pero además de ello, esto está vinculado al desarrollo nacional. Nosotros queremos desarrollar el país en función del desarrollo social. Entonces requerimos formar nuestra población para poder atender los desafíos que tenemos en función del desarrollo nacional y de tener una economía armonizada en los sectores. Por ejemplo, si estamos hablando del agro, nosotros necesitamos técnicos y profesionales para el agro para poder desarrollarlo en el país, y necesitamos biólogos y necesitamos ingenieros agrónomos. ¿Y quiénes son esos? Pues los hijos nuestros, las futuras generaciones que vamos a formar. La educación, en mi criterio, tiene que seguir siendo laica, científica, analítica, crítica. Es decir, una educación para la liberación del ser humano, no para competencias, como dice que debe ser. Igual el tema de la salud. Los condicionantes de la salud que hacen la salud posible es que la población tenga agua, trabajo, casa, educación, en fin. Cuando vemos todos estos problemas, esto va directamente a la familia. Hoy tenemos un problema de desintegración familiar serio en el país. Le llaman familias disfuncionales. Y vemos el problema de abandono
de niños, de padres, etcétera. Entonces hay que fortalecer los condicionantes sociales para fortalecer el anclaje familiar, para que los niños tengan las oportunidades que no tienen hoy, para que no mueran de hambre, como acaba de ocurrir en Colombia. ¿Tiene Saúl Méndez esposa? ¿Tienes hijos? ¿Cómo el día a día? Porque sabemos de que tienes una agenda apretada, de que estás separado un poco del tema sindical, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos aquí una programación familiar. Cuéntanos cómo haces una combinación entre la parte laboral y la parte esa familiar. Bueno, yo tengo 3 hijos. ¿3 hijos? El mayor, Saúl, Kadir y Melanie. Melanie va a cumplir 19 años este año. Ajá. Se acaba de sonreír al mencionar a Melanie. Entonces, bueno, ya ellos, los 2 primeros, ya están casados, ya tengo nietos, tengo qué 4 bien. nietos. Entonces, bueno, ya ustedes saben cómo es cuando uno sale del árbol genealógico, directo del seno familiar, claro, empieza a hacer familia y demás. Estoy soltero en estos momentos. Con el corazón empeñado, pero soltero, así que bueno, estamos en esta tarea. La verdad es que se trata de pasar tiempo de calidad frente a la escasez del tiempo. Saúl, en todas estas tareas. Como estamos en este ámbito que has mencionado a los jóvenes a través de tus hijos, el Papa estuvo en Panamá en la JMJ. El Papa mandó cualquier cantidad de mensajes a los jóvenes, y yo también quiero volver al pensamiento de José Pepe Mujica, expresidente del Uruguay. Él dice que hay que influir mucho en el ánimo de la juventud, que las nuevas generaciones aprendan de nuestros errores, que cometamos en el tiempo, y nosotros debemos ser ejemplo. ¿Qué te quedas con los pensamientos del Papa Francisco durante la JMJ en Panamá? Primero, yo estoy maravillado con Francisco. Es decir, si hay una representación genuina de América Latina en función de la teología de la liberación y del progresismo dentro de la iglesia, se ve reflejado a cuerpo entero con Francisco. Es más, he visto hasta que el Papa es más claro en su mensaje que propios representantes en cada territorio. Pero ¿qué queda? Queda el hecho de que, por ejemplo, en educación sexual, cuando el Papa se iba en su avión y le preguntaron, dice sí, hay que darla y discutirla, sin ningún tipo de contaminación, pero hay que darla. Esos mensajes son claros a la sociedad, a la juventud. Una de las medidas y el grave problema que tiene el país es que apagó la voz de la juventud. Y el país nuestro, el 52% de la población es joven y no tiene cómo expresarse. Cuando se apagó las asociaciones de estudiantes secundarias, las asociaciones de estudiantes universitarias, se apagó la voz vibrante de una juventud pujante que podía expresar sus ideas, el modelo de país, el modelo de sociedad. Y gran parte de la historia de nuestro país la ha construido los jóvenes organizados. Nosotros estamos planteando en nuestro plan de gobierno retornarle a la juventud su forma de expresión natural, de secundaria y de universidad, promover la organización del pueblo en la comunidad, la juventud en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque eso hace mucha falta para poder seguir empujando el país hacia adelante. Sí, yo quisiera tomar un punto, porque sé que el tiempo se nos está terminando, pero hablando en términos legales y específicamente constitucionales, sabemos que ahorita hay una discusión respecto precisamente al matrimonio igualitario, o la figura que existe como matrimonio igualitario, contrato en otras legislaciones en otros países. La Constitución dice que el matrimonio es entre 2 personas y el Código de Familia especifica entre un hombre y una mujer. Entramos al escenario necesario de una constituyente, llámese originaria, llámese paralela, pero se abre ese espacio. La opinión de Saúl Méndez, presidente de la República, con el poder que eso significa, sería conservar el texto en la Constitución como está, entre 2 personas, o se vería la discusión de que apareciera expresamente hombre y mujer.
Porque es un tema indudablemente constitucional y jurídico esto. Lo primero, la Constitución no es la voluntad de un individuo, sea presidente o no. La Constitución es un acto social de un pueblo. Y este debate que tú planteas no es la posición del individuo presidente, sino de la sociedad. Yo creo que todos los temas deben discutirse, porque uno de los graves problemas que tenemos es que no hay discusión de los temas. Y discutidos los temas, sentar las posiciones. Sin fundamentalismo, pienso yo, deben discutirse para saldarse, porque a la sociedad no se le puede seguir imponiendo cosas desde el poder. Nosotros hablamos de una constituyente en la que el pueblo asuma los poderes del Estado. Si yo soy presidente, yo renuncio ante la constituyente, es decir, yo no voy a estar ni en ejercicio de funciones, porque lo que nosotros estamos planteando es que para desentar el país es necesario que esos 60 hombres y mujeres electos por el pueblo asuman los poderes del Estado, los tres, los barra a todo lo que está allí, redacte la nueva constitución, la someta a plebiscito, es decir, que la gente la refrende, y que después se nombren las autoridades con nuevas reglas. Este es un tema que hay que debatir. El otro tema que hay que debatir, yo no sé por qué se debate, la verdad, siento que es incoherencia pura y dura. Si el uso medicinal de la marihuana se puede dar. Yo pregunto, por favor, y que alguien conteste que no sea yo, las pastillas, los medicamentos que nosotros ingerimos hoy, recetados por los galenos, ¿qué componentes tienen? ¿Qué componentes tienen? Casi el 100% son componentes, es decir, químicos principalmente. Claro, entonces, pero cuando vamos a debatir, entonces tú ves que hay gente que empieza más bien a cerrar el debate y no a abrirlo. No lo hacen de manera científica. Claro, yo pienso que estos temas hay que debatirlos. Simplemente debatirlos y llegar a la conclusión que haya que llegar. Yo creo que, y ya este es un análisis mío de la sociedad, porque yo observo, el primer paso del método científico es la observación. Pero usted ve expresiones populares aquí, los carnavales, ves los desfiles patrios, con las famosas bandas independientes, vas a los salones de belleza, quienes organizan los 15 años, quienes organizan la fiesta, etcétera. Hay una realidad que se está viviendo. Sin embargo, no se quiere debatir esa realidad. Yo creo que hay que debatirla para saldarla. Es sí, es no, es hombre, es mujer, pero no podemos cerrarnos a no debatirla. Eso es lo que yo pienso en nuestra sociedad. Ahora bien, eso no tiene nada que ver con los derechos de los seres humanos. Y ahí sí ya va a hablar Saúl Méndez. Toda persona, indistintamente su religión, su sexualidad, su color, su cultura, tiene derechos humanos que hay que respetar. Claro. Y todos debemos aspirar a que así sea, indistintamente, porque los seres humanos estamos por encima de posiciones que en algunos momentos se convierten en posiciones ultra, y no puede ser. Todos tenemos derechos. Ya cuando vamos a debatir temas concernientes al matrimonio o a cualquier tema, debemos hacerlo con los elementos que la sociedad tiene, con nuestra cultura, que, como decía la compañera, no que nos vengan a imponer de afuera nada, no que vengan a decirnos que es con esta ideología o con la otra. Esto tiene que ser a lo panameño, y si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y lo ponemos y punto, se acabó la historia. Pero no nos neguemos a debatir ni este tema ni el otro, porque si no es simplemente postergar una discusión, postergarla y siempre está gravitando sin saldarse. La Constitución son los pactos sociales, así lo definió Rousseau. Pacto social que llega a un consenso a la sociedad, y si la sociedad llega a un consenso que no es, no, así, pero lo discute, lo debate. Y este es un viejo tema de la humanidad también, esto no es un tema nuevo, esto es un tema viejísimo de la humanidad, que pedir que un individuo lo resuelva sería una irresponsabilidad. Nosotros tenemos, los jóvenes preguntan prácticamente acá, ¿qué va a hacer Saúl Méndez con aquellas viviendas que están, dice, por los cielos? Parejas jóvenes que tienen trabajos, que no ganan mucho, la adquisición. ¿Cómo pueden adquirir según el programa de gobierno de ustedes? Fíjense, lo primero que para hablar de adquirir vivienda tenemos que tener trabajo
digno. Permanente. Porque cuando usted no va, cuando usted no tiene trabajo permanente, no es sujeto de crédito. Claro. Ya lo dije, por eso yo hablo de trabajo digno, 12 meses al año, un mes de vacaciones y de ahí sucesivamente. Segundo, hemos propuesto aumentar los salarios como una forma de distribución de la riqueza. Y tercero, ¿qué ocurrió con las políticas neoliberales? Las políticas neoliberales llevaron a gran parte de los trabajos formales a la informalidad. Ahora bien, tenemos un grave problema con eso que se llama libre oferta y demanda y mercado. Ajá. El año pasado nosotros demostramos en medio de la jornada de lucha con los empresarios que las inmobiliarias venden 4 veces el valor de una casa. Pero eso no solo pasa con las casas, eso pasa con los alimentos, pasa con la electricidad. Esas leyes de mercado están abusando del pueblo. Por eso nosotros decimos que hay que revisar y bajar los precios para que hayan ganancias razonables. No puede seguirse sobreexplotando a la población. Pero en este país hay un déficit de 180.000 unidades de vivienda para la población. Nosotros somos del criterio que debemos satisfacer las necesidades insatisfechas. En un gobierno del Frente Amplio por la Democracia, parte de los recursos del Estado se van a destinar precisamente a construir viviendas para que sean a precio accesible, para que puedan pagarlas las personas, no solo viviendas de carácter social puro y dura, sino para todos los estratos de la sociedad que tienen necesidad de vivienda. Y eso ayudaría a bajar los precios del otro lado, porque claro, si el Estado interviene, construye y da oportunidad a precios más accesibles, los que tienen 4 veces el valor van a tener que bajarlo. Entonces, esos elementos son fundamentales. Nosotros estamos planteando cambiar el modelo económico. Ojo, el modelo económico no es el sistema, el modelo económico es la política económica y nosotros la concebimos de la siguiente forma: desarrollo nacional, que significa todo nuestro potencial, nuestros recursos económicos, nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas, al servicio del desarrollo social. Desarrollo del país, desarrollo nacional con desarrollo social. Tiene que haber un equilibrio. Los empresarios tienen que hacer negocio, pero razonablemente, no explotando a la gente y tampoco devastando el ambiente. No se puede. Bueno, Saúl, te hago la siguiente pregunta. ¿Hay temas puntuales en términos nacionales que hay que abordar, sea el gobierno que gane, o sea el candidato que gane? ¿Tú estarías dispuesto a través del FAD a hacer un acuerdo nacional para esos temas puntuales que son, por ejemplo, el tema del medio ambiente, la deforestación, el tema de la delincuencia, el tema de la educación, que anteriormente solamente habían dos organizaciones de carácter educativas, de profesores y maestros. Hoy día son 16. Pero antes que me conteste la pregunta, vamos a darle la oportunidad a la llamada que nos hace nuestro oyente. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Lenin decía que la mentira es un arma revolucionaria. El FAP siempre ha apoyado abiertamente, ahí están los videos, a Chávez, a Maduro, a la dictadura castrista y toda esa oligarquía burguesa izquierdista a la cual el candidato pertenece. El FAP apoya el matrimonio homosexual o las uniones, el aborto, la migración desordenada, no ha dicho nada sobre eso. ¿Por qué? Porque todo eso viene bajando de la ONU, pero la ONU invadida por la izquierda y la masonería. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado con la ambigüedad de las palabras de los candidatos, en especial Saúl. Entonces, dicho esto, he terminado, me parece. Ok, muchas gracias. Si solo decirlo, prácticamente parece un decreto, ¿no? Es así porque él lo dice. Y es lo que yo digo, como no hay idea en lo más mínimo de ciertas personas en debatir, simplemente salen con este tipo de anarquía. Así es. Yo creo que los planteamientos nuestros son bastante claros, lo hemos dicho, lo hemos publicado, el plan de gobierno está publicado, puede verse allí, y obviamente desmentiría lo que se ha dicho. El FAT
Con relación al tema que él plantea de Chávez, Maduro, mencionó a Fidel, etcétera, es obvio que la persona que habla tiene una, y no solo arropa, sino que dice que la ONU está tomada, o sea, es decir, según él hay que destruir la ONU, o sea, así no se puede debatir. Haciendo un pequeño paréntesis, le queremos pedir a los radioescuchas de que por favor las opiniones en el marco del respeto, porque el candidato está presentando su plan, su propuesta de gobierno, para que usted de manera consciente, al momento de emitir un sufragio, lo haga individualizado. Nos vamos a concentrar en que formulen preguntas para que el candidato pueda ampliarlas. Usted hablaba de pactos. Mire, yo creo que el primer gran pacto que requiere el país es una nueva institucionalidad, y ese gran pacto es a través de una constituyente, por un lado. Por otro lado, con relación a las políticas públicas que nosotros estamos proponiendo, la criminalidad, nosotros hemos propuesto una política criminológica. ¿Qué significa eso? Eso tiene dos vertientes. La primera es tratar de resolver el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? El problema de raíz es que aquí hay 500.000 de jóvenes en las calles excluidos. Ese 500.000 que no trabaja, no estudia, que no fue a la escuela o que deserta de la escuela, son hombres y mujeres jóvenes que después quedan en la pandilla, que después quedan en la drogadicción, en la prostitución, en el tráfico de armas y de droga. Entonces la política criminológica apunta a ver los factores que generan este problema. Por eso que estamos hablando nosotros de generar una política humanista, de respetar a los seres humanos y darle la condición de vida que requiere: educación, salud, agua potable, vivienda, recreación. La otra parte de la política criminológica es cómo se castiga el delito. Hay una pandilla inquistada en los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial que le han robado a este país más de 15.000 millones de dólares calculados. Esa pandilla, esa sola, le ha robado más al pueblo panameño que todas las demás pandillas delincuenciales, pero a esa pandilla no le llega la justicia. Entonces, ¿qué pienso yo? Que hay que castigar arriba, duro, recuperar lo robado, ¿verdad?, de la corrupción, y también el que enfrenta la justicia, pero el sistema penal nuestro y nuestro sistema de carcelario no rehabilita a nadie aquí, no resocializa. Estos son cárceles que son universidades de crimen, entonces tenemos que hablar de una política de resocialización para poder enfrentar el problema. En educación hemos planteado los ejes de que la misma debe ser gratuita. Nosotros le estamos proponiendo a los educadores, promovido desde el Estado, asumido por costo del Estado, posgrado y maestría en pedagogía, para subir sin duda las capacidades que ya ellos tienen para transmitir el conocimiento a nuestros hijos. Y además de ello, revisar el currículo. La currícula tiene que revisarse por lo siguiente: primero, porque debemos reincorporar las materias humanísticas, debemos fortalecer las materias científicas, debemos ver la educación de forma integral. El caso de ciencia, tecnología e investigación, aquí estamos por debajo del promedio de América Latina, no se invierte, requerimos recursos para invertir, porque todo eso está en función del desarrollo nacional y del desarrollo social. Es decir, toda la amplitud para debatir estos temas está en el marco de la nueva Constitución, sentar las bases para empezar a desarrollar política pública. Lo que está diciendo, palabras más o palabras menos, se lo hemos escuchado a otros candidatos. Entonces, si hay realmente, porque eso es lo que estás diciendo, está establecido en el programa que ustedes tienen en la web, y es un trabajo, particularmente en mi opinión, está muy bien elaborado, muy bien presentado estructuralmente, ¿ya? Dicho esto, hay una concepción realmente parecida, ¿ya?, entre todos los candidatos sobre estos temas puntuales. La pregunta, vuelvo y la planteo: ¿no es oportuno, ante la llegada de un nuevo gobierno,
ir a un acuerdo nacional sobre temas puntuales que afectan al país. Primero yo discrepo que todos plantean igual, y discrepo por lo siguiente. No, en temas que se han mencionado concreto, por ejemplo, el tema de la educación. Pero discrepo en eso, lo discrepo por lo siguiente. Una cosa es que ellos lo digan y que no lo hayan hecho porque ellos han sido gobierno. Bueno, todos, sí, ¿no? evidentemente, sí. Entonces, es el libreto que nos repiten cada 5 años durante los 30 años que han pasado. Hay una clara diferencia entre haber sido gobierno y no haber hecho nada de lo que se dice que se va a hacer ahora y lo que estamos planteando hacer. Pero estamos hablando en términos que habrá una coyuntura oportuna, importante, que habría que aprovecharla, ¿no te parece? Yo insisto que sí. Yo insisto que sí porque estos no son acuerdos puntuales, también discrepo de esto. Si nosotros queremos fundamentar la nueva forma de la educación, pero es un paso importante, ¿no te parece? Debemos hacerlo para que nadie la toque. Y solo puede hacerse si nosotros somos capaces de poner las nuevas reglas del juego. Si no ponemos las nuevas reglas del juego, va a ocurrir lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Evidentemente. Por eso yo digo que estoy de acuerdo con usted, pero que no se trata de un pacto de uno más, sino que se trata de que en el nuevo instrumento legal llamado Constitución contemplemos esa posibilidad. Aquí la ley, por ejemplo, dice que el 6% del Producto Interno Bruto debe destinarse a educación. Ninguno de los que está corriendo hoy como candidato, que haya sido gobierno, ha aprobado eso cuando ha estado en la Asamblea. Pero hoy dicen, no, vamos a dar el 6% del Producto Interno Bruto a la educación. Entonces, ¿qué quiero decir? Si en vez de estar en la ley se pusiese 6, 7, 8 o progresivamente, nadie va a poder decir que no va a dar el 6%. Lo que quiero decir es que esa es la nueva regla que podemos lograr. Ya hay un pacto de educación, quiero decirle a usted, firmado, que lo discutieron. Después hay otro pacto de la salud, después, pero cuando se llega a gobierno, el que llega hace lo que le da la gana. Pero sí, a ver, permiso, don Héctor, permítame un momentito. Si hablamos... Yo lo único que quería decir es que hay la necesidad de que la voz de la dirigencia, de los trabajadores, de los sindicatos y sobre todo los trabajadores, no tanto los dirigentes, tengan esa voz activa en esa manera, digo, para cambiar, para llegar justamente a resolver problemas que se pueden resolver, que ese es el problema, que lo podemos resolver. Así es. Dixon. Sí, es que hablamos de pacto. Hay un pacto por la justicia. Y evidentemente hay muchas cosas que en un país no funcionan, por mucho presupuesto, por una constitución que se tenga, si no funciona el tema de la justicia. Y usted ha hablado de dar un paso importantísimo en el camino, digamos, no solo de perseguir el delito que se da en la calle, de bajo valor económico, pero que pone en riesgo la vida de la gente, un delito al final, sino ir arriba. El delito que arranca millones de dólares con cada acto. A ver, de este pacto por la justicia que tanto se habla y se ha denunciado tantas veces que no se cumple, que no se lleva adelante, ¿hay algo del pacto por la justicia que una presidencia, un gobierno del FAT mantendría? Mire, ¿Lo cambiaría todo o dejaríamos algo, avanzaríamos con lo que tenemos? La verdad es que yo tuve una reunión con el procurador de la administración y representante de la mesa del pacto y yo escuchaba cosas que yo me quedaba así, no podía creer. Pero entre los logros que se me presentó es que a un fiscal se le pagará como fiscal, por ejemplo. Yo me reía, yo chuzo, los trabajadores sabemos pelear nuestros derechos y nuestro salario mejor. ¿Qué pasa? El problema de la justicia en el país está en crisis. Nosotros estamos proponiendo cambiar la forma de nombrar magistrados y jueces. Eso no está en el pacto. ¿Cómo pensamos nosotros que se deben cambiar los magistrados y jueces en la nueva constitución? Nosotros creemos que puede ser de dos formas. Pueden elegirse, como ocurre en algunos países, o puede haber concurso de oposición. Así ni el presidente tiene que nominar, ni la asamblea tiene que ratificar. ¿Será un ejercicio propio del órgano judicial? Claro, interno? Claro.
pero recuerda que estoy planteando que hay que barrer lo que está para poder nombrar las nuevas autoridades con nuevas reglas. Eso no existe hoy. Lo que está en el pacto ayuda, claro está, a tratar de adecentar un poco lo que existe hoy, pero dentro del mismo marco que ya existe hoy, que es la Constitución ultraviolada esta que tenemos. Por eso yo digo que los fundamentos, yo creo fielmente que la coyuntura actual, el país lo sabe, la población también, requiere una reestructuración profunda de los poderes del Estado para poder hacer algo que alguien llame borrón y cuenta nueva, es decir, poder barrer la podredumbre, poder tener nuevas reglas para enfrentar los problemas y entonces enfrentar la situación que se presenta, que todos conocemos hoy. Cuando me entregaron los documentos del pacto, ahí estaba una magistrada, y la magistrada me enseñó fotos del lugar donde van ellos a trabajar. Si es una oficina como esta que está aquí, que es una cabina, si acaso cabía la persona y el escritorio, porque todo lo demás era archivo, así al aire libre. Y eso se llama, como yo lo entiendo, como especialista del trabajo que soy, eso se llama salud y seguridad. Sí, claro. Me explico, tú no puedes trabajar en esas condiciones. En un ambiente. Entonces, hay que adecentar y hay que buscar la forma en que los seres humanos puedan trabajar, vivir de forma digna. Señor Saúl, acá, sí, producción me dice que le va a ceder los micrófonos para que usted pueda, ¿verdad?, enviar un mensaje a todos los radioescuchas y convencerlo de por qué su propuesta es la mejor y que este 5 de mayo ellos voten por Saúl Méndez. Bueno, yo creo que el país, y también tengo certeza que el pueblo tiene diagnosticado el problema, lo que no tiene es una salida al problema. El Frente Amplio por la Democracia ha presentado propuestas distintas. Yo creo que no hay nadie en el país que no lo entienda así. La gente en la calle lo dice, los analistas políticos lo dicen, los medios lo dicen, porque las propuestas nuestras están encaminadas a hacerle justicia a la mayoría del pueblo panameño. Y ese es, sin duda, lo que nosotros presentamos al país. La posibilidad, nadie ha dicho aquí que el pueblo tenga derecho a elegir y revocar mandatos. Nosotros lo estamos proponiendo a través de la constituyente. Nosotros estamos proponiendo que si siendo presidente llamo a la constituyente renunciar al cargo para que barran todo, para que se lleven a los magistrados, a los diputados, todo, para que el país pueda adecentarse. Obviamente, resolver los problemas de educación, salud, vivienda, agua potable, de trabajo, salarios dignos, eso lo estamos proponiendo nosotros, pero el pueblo tiene que conquistarlo y la forma de conquistarlo es el 5 de mayo. Nosotros estamos en la casilla 6. Hemos dicho, ofrecemos esta mano limpia de corrupción, nadie nos puede atacar por corrupción, pero para ser un instrumento que ayude a desentar y a fundar al nuevo Estado, para resolver los problemas sociales, para que la economía tengamos un país próspero, pero un país próspero para todos. Yo creo que eso es racional, es justo y además humano. Por eso lo invitamos a votar por nosotros el día 5 de mayo, casilla 6. Bueno, gracias. La verdad es que hemos tenido un programa muy bueno desde el punto de vista de las ideas, del punto de la discusión, de la participación. Y es más, quiero decirte, candidato Saúl, nos hemos agregado casi como 20 minutos más. Gracias. Le han agregado. Íbamos tan... Sí, había que aprovechar, había que aprovechar la visita. Y hay temas para continuar, pero obviamente tenemos una programación. Nosotros queremos reiterar desde Radio María, que Radio María tiene este espacio de la política al bien común precisamente para ser vehículo para aclarar y conceptualizar todas y cada una de las opiniones de los candidatos a representantes, alcaldes, a diputados y a presidente. Agradecemos, Saúl, tu presencia a este programa y desde luego nosotros volveremos a estar con ustedes el próximo lunes. Creo que mañana no hay programa dentro de esta tendencia de la política al bien común. Así que agradecemos a todos ustedes su participación. Siga pendiente de nuestra programación y los esperamos en la política del bien común la próxima semana. Así es. Muchas gracias a todos.